La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a la Memoria de la Nación, un espacio lleno de historia, archivos y memoria. Gracias por acompañarnos cada semana en un nuevo programa. Quiero saludar a mi compañero en cabina, Kevin Hernández. Hola Mario y hola a todas las personas que una vez más nos acompañan en este nuevo programa. Bueno, queremos contarles a todas y todos nuestros oyentes que este año habrá lugar para la conmemoración de los 125 años del natalicio de Germán Arciniegas, uno de los intelectuales más brillantes que ha dado Colombia, el hombre de las Américas, el colombiano universal. Fue historiador, escritor, diplomático y político. Arciniegas dedicó su vida a pensar América Latina desde una mirada crítica, antiimperialista y profundamente humanista. Fue un defensor de la libertad, un crítico acérrimo de las dictaduras y un apasionado por la educación y la cultura como motores de cambio. Para hablar sobre el legado de Germán Arciniegas, nos acompaña William Escobar Quintero, historiador y maestro en archivística histórica y memoria. Bienvenido, William, muchas gracias por participar en nuestro programa. Hola, muchas gracias, no, para nada, súper contento de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, William. Quisiera preguntarte precisamente sobre el colombiano universal, Germán Arciniegas. ¿Por qué se le conoció con estos títulos a él? El colombiano universal es uno de los títulos con los que se les llegó a llamar, a conocer y a señalar. También se les llamó el hombre de las Américas, el americanista por excelencia, sobre todo en Europa cuando hacía sus trabajos. Y es porque Germán Arciniegas, desde muy temprano el siglo XX, concebía una América no como una Latinoamérica, sino como un continente entero. En sus libros, que creo que detallaremos un poquito más adelante, él incluye que América no podría pensarse sin el mundo anglo, sin Estados Unidos. Entonces él sí pensaba en una integración completa del continente. Y pues su nivel intelectual lo permitió que se les llamara de tal forma, ¿no? Bueno, sabemos que Arciniegas combinó la academia, la política y la diplomacia. ¿Él cómo logró equilibrar estos roles y qué impacto tuvo esta multifacética carrera en su obra intelectual? Aquí podemos ver un claro ejemplo de cómo la vida a ti te va llevando por muchas opciones, ¿no? Y ya para empezar a meternos un poco en materia con la vida de Germán Arciniegas, él desde muy chico fue un gran promotor de textos y demás, siendo para sus 15 años la edición de la primera prensa que él llamó Año Quinto. Estaba él sobre quinto bachillerato y terminando el bachillerato sobre los 16 años crea la primera prensa que se llama Voz de la Juventud, ¿sí? O sea, es un chico muy precoz a los 16 años que entre otras empezó a crear unas redes ahí importantes, al punto que él empieza a escribir artículos para El Tiempo y es cuando conoce a Eduardo Santos, presidente de Colombia y tío abuelo de presidente Santos, de los últimos que acabamos de conocer. Esta unión de periodismo, El Tiempo, academia, estudiante, es la que lo hace en esas facetas de combinar todo lo que es la academia, la política y diplomática, pues justamente sobre el gobierno de Santos. Él tiene 2 periodos de ministro de Educación, entonces es su faceta siendo explotada en todas las líneas y dimensiones que este señor podía tener. Bueno, William, esta figura fue el fundador de la Federación de Estudiantes de Colombia y pues también promovió reformas educativas. ¿Qué vigencia tienen esas ideas hoy en la educación colombiana? Más que vigencia a nivel de ideas, vigencia a nivel de acciones. Y es que gracias a los contactos que estas redes internacionales intelectuales iban dando, por la Federación de Estudiantes, él entra en contacto con Vasconcelos, el mexicano, y se hace un proyecto latinoamericano de Federación de Estudiantes. Entonces las ideas y las acciones de cara a esto es entender a los estudiantes como un grupo y un accionar político que necesitaba unos espacios. Él más adelante va a ser un representante en el Congreso por los estudiantes.
Entonces creo que la vigencia estaría más trazada por el actor político que él empieza a desarrollar en el movimiento estudiantil. Ya no es un impacto netamente adentro de las instituciones, él organizando estudiantes para definir cosas de la institución, sino los estudiantes como parte de una sociedad, los estudiantes como parte de una lectura nacional, y ese es el gran aporte en esta confederación o federación de estudiantes que empiezan a crearse. Bueno, me gustaría que habláramos un poco ya de la obra. Arciniegas se identificó con la Alianza Popular Revolucionaria Americana del Perú. ¿Cómo se reflejó esta influencia en obras como Entre la Libertad y el Miedo? Esta alianza o este acercamiento es uno de los tantos que él tuvo con los comités para la cultura, con los ejercicios institucionales de la academia en no solo América, sino el mundo. Además de ser fundador de revistas, de prensas, de editoriales, Ediciones Colombia, y de patrocinar otros ejercicios. Recuerden que para 1933, cuando él está alrededor de los 33 años, saca su primer gran libro que se llama El estudiante de la mesa redonda. Y es donde él le permite ser reconocido ya en el continente como alguien que se piensa desde abajo, se piensa unas lecturas. Obviamente que él pertenecía a unas élites intelectuales, políticas, que no se puede desligar de unas cuantas lecturas, pero toda esa influencia es la que para los años 50 edita este libro Entre la Libertad y el Miedo. Por este libro, por él señalar y detallar, apuntar a que América estaba en una encrucijada entre las dictaduras y demás, y entre las acciones de algunos comportamientos, él fue detenido en Estados Unidos un par de días acusado de comunista. Él fue liberado a los 48 horas después de recibir una carta firmada por intelectuales de todo el mundo diciendo que lo último que podrían señalar a Germán Arciniegas es de ser comunista, solo que era un intelectual que abocaba por la justicia, ¿no? Bueno, don William, y en este caso, pues con este ideal revolucionario que tenía Germán, él fue crítico de dictaduras como el peronismo y el fascismo. ¿Cómo interpreta el riesgo del autoritarismo en América Latina y qué paralelos se pueden ver comparados con la actualidad? Y es importantísima esa pregunta porque justamente es una pregunta situacional, o sea, él entendía más que dictaduras, que hoy lo creemos que es solo un discurso desde la derecha, era el autoritarismo que se podía dar desde ciertas corrientes políticas. Por eso, para el caso Argentina, por ejemplo, para ir contextualizando tu pregunta, que mucha gente quiere volver al peronismo, pero él podría señalar en sus obras al peronismo igualmente como una dictadura. Entonces él se desligaba de que la dictadura era un ejercicio netamente de una faceta política, sino de un exceso de poder, un poder desmedido, y hoy en día creería que es un balance interesante de darle ciertas ventajas a quien creemos que está haciendo un buen ejercicio político, y por eso decirles puedes tener poder sobre ciertas decisiones, sobre ciertas acciones. Entonces, contextualmente hablando, la obra de Germán Arciniegas nos invita a analizar, ojo, la democracia tiene que ser impuesta y tiene que ser señalada y tiene que ser absorbida, pero no solo desde una lectura de la democracia, ¿no? Y no cualquiera en un discurso democrático que se vuelve populista puede decir yo convoco al pueblo, y convocar al pueblo no es sinónimo directo de que yo estoy haciendo las cosas bien. O sea que en este caso, por ejemplo, quería tomar todas las ideas de todas las personas que participaban para que fuera, pues, ahí como lo dices tú, un acto democrático y no, o sea, como te iba a hacer como hacia una dictadura o una idea muy ceñida a algo en particular. Y no solo eso, ser capaz de señalar que quien fuera, de la facción que fuera, podría o no ocupar espacios de poder o de autoritarismo. Que no solo el poder está destinado para una lectura política, sino para más bien un accionar de cada una de estas personas. Bueno, retomando nuevamente el tema de las obras de Germán Arciniegas, pues él insistió en que América no debería verse solo desde el eurocentrismo. ¿De qué manera replanteó él el relato histórico del continente en libros como América Mágica o El continente de 7 colores? Estas dos obras son importantísimas porque puedo llegar a considerar que antes de lo que más adelante se iba a llamar el boom latinoamericano, estas personas que en los 50, 60 y 70, con personajes como Gabriel García Márquez,
como Vargas Llosa, como Carlos Fuentes, como Julio Cortázar, y una cantidad de mujeres pues que hoy en día estamos rescatando, que hicieron parte de este boom latinoamericano. Germán Arciniega en los 30 y 40, es decir, un par de décadas antes, ya estaba dando a conocer América en el continente europeo, ya estaba concebiendo un continente que es producto con unas particularidades, pero además de los dos títulos que tú nos traes, yo sumaría Biografía del Caribe. Es un libro que el mismo Gabriel García Márquez dice que es una de las mejores fotografías que él ha visto del Caribe y que le sirvió mucho de inspiración. Entonces es un personaje que se pensó una América desde los americanos, y vuelvo y digo americanos como toda esta amalgama del continente, todas estas Naciones Unidas, pero sobre todo porque este señor fue tan defensor de esta posición que él fue invitado por la misma gobierno italiano para quien fuera por el gobierno italiano dar charlas sobre Américo Vespucio, a quien le demos hoy el nombre del continente americano. Él, por encima de europeos, por encima de los mismos italianos, daba estas cátedras. El español en Escandinavia, desde la Radio Nacional Suecia, se enseñó por la Radio Nacional de Suecia con la obra de Germán Arciniegas. Entonces, para que miren ese poder que este señor, y poder en el buen sentido de la palabra académico e intelectual, ocupó en el viejo continente, pues, para aplicar. Una influencia total de Germán Exacto. Arciniegas en el mundo académico, podría decirse. Bueno, yo quisiera también preguntarle, ya que pues ha mencionado ciertas figuras, acercarnos más al tema de la independencia, ¿sí? Y es cómo abordó Arciniegas figuras como la de Bolívar o Santander, y en qué se diferenciaba su enfoque del de otros historiadores. Esa lectura de Arciniegas, que se la podía dar primero pues por la chapa que ya tenía, se la podía dar por el bagaje que tenía, es de unas primeras lecturas que podríamos identificar cuando coge a personajes míticos en la independencia como pueden ser Bolívar y Santander, y aterrizarlos a una lectura desde un par de humanos y no un par de seres extraterrestres fundadores de unos discursos, ¿sí? Desmitificar, sin que el título de su investigación sea justamente desmitificar, fue, creería, la gran lectura que él hace en este ejercicio. Es decir, Bolívar es un humano que también sucumbió ante el poder, que también quiso tener ejercicios de extensión del poder y que hoy podríamos llamar dictatoriales, hasta monárquicos. Él se atrevió pero no en un ejercicio de señalar, sino en un ejercicio de desnudar la situación. Ampliar, no solo cerrarse a solo algo que decían. A una lectura mítica, de fundacionista y demás, sino que hay un par de personas, y como seres humanos son complejos, son llenos de particularidades, de individualidades. Creo que ese es como el gran logro que él hace en esta lectura, ¿no? Y en este mismo sentido, don William, me gustaría saber, dentro de lo que usted conoce de la obra de Germán Arciniegas, ¿qué características, al describirlos más como hombres, usted cree que son como más relevantes, precisamente refiriéndonos a Bolívar y a Santander? ¿Qué características que tal vez no sepan mucho las personas por la historiografía tradicional? Que no arranca definiéndolos como héroes, que pueden llegar a ser héroes a partir de un accionar, pero no de entrada definirlos como héroes. Es decir, que su ejercicio fue revisionista y no fue simplemente en un ejercicio de señalar a priori o ya con un conocimiento que antecede, voy a empezar a definir la historia de los héroes. No, voy a empezar a definir la historia de dos personajes que más adelante van a ser conocidos como héroes de la patria, como héroes del ejercicio independentista. Entonces creo que ese es como ese primer gran cambio, ¿no? Pero sobre todo que la suma de estos dos personajes, solo porque estamos llevando a la discusión a estos dos personajes en este ejemplo, que la nación no podría construirse sin justamente este tipo de lecturas que en algún momento se quisieron ver los bolivarianos por un lado y los santanderistas por otro. Pero resulta que una lectura estructurada de normas es necesario para crear un país o una nación, y que una lectura también independentista y militar y bélica como la podría tener Bolívar también es necesario para un país que se está separando de una corona. Entonces ubicaba a Santander en un ejercicio de consolidación de un discurso y ubicaba a Bolívar en una necesidad casi chocante para poder concebir una construcción. Entonces creo que ese es el gran aporte que él da desde ahí de su obra.
Correcto, don William. Bueno, muy interesante. Ojalá lo podamos ampliar más adelante en un nuevo programa. Esto tan característico y pues poder ampliar la historiografía tradicional frente a estas figuras de la independencia como Bolívar o Santander. Bueno, hablemos ahora sobre el tema del periodismo. Arciniegas pues fue columnista del Tiempo durante 80 años. Y quisiera que nos contara cómo influyó precisamente el periodismo en su estilo literario y en la divulgación de sus ideas históricas. Esa es importantísima porque más allá de decir que fue columnista durante 80 años, su última columna salió 6 días antes de su fallecimiento. A él le faltaron 6 días para cumplir 99 años. O sea, ese es un personaje que nació y murió con el siglo XX. Nació en 1900 y murió en 1999. Entonces, su última columna que él dictaba, porque ya tenía ceguera y sordera, él las dictaba y pues sus asistentes obviamente transcribían. Entonces fue una pluma prolija que escribió hasta, podemos decirlo ahorita así, hasta las últimas de su existencia. Y esto suma porque el escribir, como cualquier otra práctica en el ser humano, es de entrenar, ¿no? Entonces es una persona que tenía columnas fijas en el Tiempo, fue director editorial del Tiempo, también de la sección cultural en algún momento del Espectador, del Tiempo, del Diario Liberal. Y esto permitía que su forma de escribir fuera, aunque era muy académica, sabía llegarle a la gente, porque es lo que el periodismo tiene como misionalidad, ¿no? Principal. Yo no puedo escribir un texto que no llegue. Entonces eso es un entrenamiento inmenso. Y sobre todo la influencia en su producción es que le permitió crear estas redes académicas, intelectuales, institucionales, al punto que en su archivo personal, el cual reposa en la Biblioteca Nacional de Colombia, encontramos comunicaciones con Octavio Paz, con Borges, con Gabriela Mistral, con Manuel Zapata Olivela y con una cantidad de editores a nivel mundial, director de revista como Revista de las Indias, Revista Universidad, que nace en 1921, y entre otros datos ahí para tirar esto de lo que estamos hablando, ejemplos. Él fue el que tradujo al español por la revista Life el texto de Ernest Hemingway, El viejo y el mar. Nosotros El viejo y el mar en español se lo leemos por primera vez a Germán Arciniegas, que en su archivo está la comunicación de la revista Life, quien por parte del mismo Ernest Hemingway recomienda que sea él quien haga la traducción. También encontramos originales de Gabriela Mistral, de sus poemas, a quien ella le pedía a Germán Arciniegas que se los revisara. O sea, la premio Nobel, la primer mujer premio Nobel de América, Gabriela Mistral, le pedía a Germán Arciniegas que le revisara sus textos. Al punto que en la Biblioteca Nacional de Chile tenemos un texto que ellos consideran original de Gabriela Mistral, pero en la Biblioteca Nacional, en el archivo de Germán Arciniegas, está el verdadero original que Gabriela Mistral le manda antes de que ella lo publique. Entonces miren pues el alcance de este señor en cuanto a escritura y demás, ¿no? Increíble para una trayectoria de tanto tiempo, o sea, ya se ve también por esas razones de todas las cosas que escribió. Usted mencionaba ciertas revistas, me voy a enfocar en 2 específicamente. ¿Qué importancia tuvo la revista de América y la revista La Voz de la Juventud en la difusión del pensamiento crítico en un país como Colombia? La primera, ahí para hacer una pequeña corrección, no revista Voz de la Juventud, sino Prensa Voz de la Juventud, que se funda en 1916, él tenía 16 años, yo no sé ustedes qué estaban haciendo a sus 16 años, pero yo no estaba fundando prensas. Sí, yo no estaba fundando prensas, este señor ya lo estaba haciendo, y entre otras, él es el que empieza a dar a conocer en el centro del país a personajes como Otto y León de Greiff, a los grandes poetas Otto y León de Greiff, por esta prensa La Voz de la Juventud. Y en la siguiente que tú me hablas es una que ya se hace en compañía El Tiempo, o sea, hay un patrocinio ahí con El Tiempo en la revista de las Indias, tiene una circulación y un tiraje mucho mayor, al igual que la revista Universidad, que también tiene que ver mucho con el apoyo del Ministerio de Educación, y a esto es lo que él permite que empieza a contar con colaboraciones no solo nacionales, sino internacionales. Fue una materialización de sus redes intelectuales, y entonces era gente de todo el mundo pidiéndole que incluyeran sus textos en la revista que él estaba editando. Y como datico así también chévere, es gracias a esta relación que él entra en patrocinios con la artista Emma Reyes, quien tiene un libro
que va en la 25ª edición, y espero no equivocarme, sé que me equivoco, yo creo que ya está llegando a más ediciones, que se llama Amor por Correspondencia, y son las cartas que Emma Reyes le mandaba a Germán Arciniegas sobre su realidad de vida. Germán Arciniegas fue el que le consiguió una beca en Israel, en su archivo está la correspondencia y demás. Entonces miren cómo esto fue un portal y un trampolín a que por todas estas revistas se siguiera creciendo esta red intelectual. Bueno, don William, ya vamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy y bueno, hemos hecho un recorrido muy interesante, aunque muy breve, sobre la vida de Germán Arciniegas, su faceta como historiador, también como escritor, columnista. Y bueno, me gustaría que ya para cerrar nuestro programa nos contara por qué es importante releer a Arciniegas en el contexto actual de América Latina marcado por polarizaciones y crisis democráticas. Excelente pregunta, es importantísimo en cuanto a ver cómo muchas discusiones que hoy estamos aterrizando a muy recientes son realmente muy longevas, son discusiones que en muchas veces pareciera reescribir el mismo capítulo de un libro, ¿no? Son discusiones que se vienen dando, que son producto del siglo XX, del siglo XIX, en muchos casos para ser todavía más históricos, pero el gran aporte de Arciniegas es que se permitió a tener una mirada integral de la situación. Obviamente, y en esto quiero ser muy claro y muy reiterativo, no podemos desligar a Arciniegas de una élite intelectual, política, y por ende obedece a una lectura muy desde su lado, pero si nos permitimos desligar eso, vamos a ver una obra que se permite incluir más partes de las que hoy queremos incluir. Pareciera que no podríamos incluir las lecturas generales, sino defender nuestra única lectura. Y Arciniegas nos invita a todo lo contrario, ¿no? Correcto, don William. Bueno, pues no me queda nada más que agradecerle por haber participado en este programa del día de hoy y bueno, haber hecho, como lo comentaba anteriormente, este recorrido por la vida y obra de uno de los intelectuales más brillantes que ha dado Colombia, Germán Arciniegas. Muchísimas gracias, don William, por habernos acompañado. No, para nada, muchas gracias por invitarme, solo me queda invitarles que visiten la Biblioteca Nacional donde está su archivo y su biblioteca. Su biblioteca cuenta con más de 22.000 libros, la que él dona en el año 77 a la Biblioteca Nacional, y su archivo son un poco más de casi 16 metros lineales de información, para que se hagan idea pues del volumen de información, y quienes no tengan tema de investigación pues ahí lo van a encontrar. Claro, y don William lo dice con mucho conocimiento de causa porque fue el que organizó el archivo de Germán Arciniegas. Sí, así es. Entonces ya está también la invitación a todas las personas que nos están escuchando para que estén buscando un tema de investigación, pues este sería uno muy importante sobre este hombre que bueno, tuvo un recorrido sobresaliente, un hombre muy destacado, muy brillante. Y bueno, de esta manera llegamos al final de este episodio en la Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchísimas gracias a don William por hablarnos de este importante personaje y muchas gracias a los que están con nosotros semana a semana en este programa. Nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.